Medios Modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Terra Luna, la moneda de ellos, en unos días estaba en $100, digamos, y en cuestión de 2 días eso se fue a cero. O sea, no te estoy diciendo que, o sea, se fue literal 0, 0, 0, 0, 0. O sea, no nunca 0, 0, bueno, pero sí 0, 0, 5, digamos. 0, no sé el monto exacto, pero fue un desastre. Después imagínate la gente. Estás escuchando Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos 3 diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. ¿Cómo estás, Jesús? Gusto estar con vos de nuevo. Igualmente, Rodil. Un placer estar aquí. Segundo episodio que grabamos juntos y el anterior fue hace casi un año. Creo que lo lanzamos el 1 de enero de este año, pero lo grabamos más o menos como en estas fechas. Y hoy vamos a darle continuidad a ese tema. El episodio, para los que nos escuchan, lo voy a dejar en las notas de este episodio. Entonces ahí va a estar el enlace para que puedan escuchar el anterior. ¿Sabes que es de los episodios que más has escuchado en Fundamentos? Creo que te lo había comentado ya, ¿verdad? Sí, me comentaste. Y la verdad que me gusta, pues. Me hace sentirme bien. Y, ok, ¿cuál es el tema de que vamos a hablar? Web3. Web3, ¿qué es? Es todo lo que es relacionado con criptomonedas, con NFTs, con DAOs, con metaverso y toda esta gama de cosas que hay. Entonces, algo bien interesante. Entonces, nada más para recapitular un poco. En aquel momento, cuando grabamos, en el 2021, mejor dicho, en enero del 2021, Bitcoin arrancó en $30,000 y ese año se cerró en $50,000, que creo que ese año llegó a su punto más alto. Ese año también, en noviembre 8, ese fue el día en el que Bitcoin llegó a su pico más alto histórico, que fue de $67,000, pero cerró el año con $50,000, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros grabamos el episodio, era el mejor año de lejos para todo lo que era cripto. Ahorita, en este momento, el Bitcoin está aproximadamente a $16,000. O sea, está bastante bajo y es lo que se conoce como un mercado bajista, ¿es que se le llama a ese mercado? Correcto. El mercado bajista es lo que generalmente se le dice. Y es curioso que lo mencionas porque hace un año, como mencionas, el precio del Bitcoin estaba en su máximo histórico, $67,000. O sea, veníamos del momento más alto del Bitcoin y de la comunidad cripto en general, cuando hay un mercado de alta, cuando los precios se cotizan altos de Bitcoin, que casi siempre Bitcoin determina el precio del resto de monedas, dirías vos, el resto de los tokens. Definitivamente, creo que Bitcoin es, y lo hablamos creo en ese podcast pasado, que Bitcoin es rey y el resto lo sigue. Obviamente hay otras, siempre hay como periodos donde ciertas criptomonedas están ganando valor sobre otras o contra el mismo Bitcoin, ¿verdad? Pero el estándar sigue siendo lo que es Bitcoin. Y lo que te estaba diciendo que hace un año era un mercado alcista, estaba en su máximo histórico y ahora estamos considerando $16,000 como un mercado bajista, a pesar de que la última vez que el Bitcoin había llegado a esos precios fue en el 2017. Entonces también creo que lo hablamos en ese otro podcast, cómo existen los ciclos de mercado. Hay etapas donde los precios suben y pues ahí obviamente crece la adopción de usuarios, crece las transacciones, el volumen y todas estas cosas. Pero sí, ahorita estamos viendo un mercado bajista, pero ya no... Que es el techo de lo que era antes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, creo que, pues, no, a pesar de todo lo que ha pasado en el último año, y creo que vamos a hablar bastante, ¿verdad? De todo esto que ha pasado en este último año, creo que, pues, toda esta industria que se ha creado y que ha venido creciendo no se va para ningún lado. Sí, no creo que se va a ir para ningún lado. Y nada más como un paréntesis, creo que es importante decirle a la gente que
que ese nunca es un consejo financiero, ni tuyo ni mío. Aquí no estamos vendiendo nada, es nada más nuestras opiniones. Somos apasionados de la tecnología en general y de los criptoactivos y de toda esta tendencia tecnológica. Entonces es compartir un poquito de eso y de lo que de lo que conocemos. Sí, de ahí por otro lado que vos has estado involucrado en más proyectos. Yo en realidad nunca he estado involucrado con ningún tipo de proyecto de criptos, nada más como un comprador o como tengo un par de tokens. Sí, nada más dejar eso en claro para las personas que nos escuchan. Y porque creo que también como que, ¿será que vos sentís que se ha socializado, ha llegado más a oídos de personas que tal vez antes no llegaba a ese tipo de cosas y ha llegado más la idea del scam, del engaño, de la estafa? Sí. Y eso siempre se ha dado. Sí, es natural en todo. En todo, y creo que en todos lados, en todo tipo de industria y todo, siempre hay como esas manzanas podridas, ¿verdad? Que crean una mala experiencia para el resto y a veces incluso se llevan a gran parte de la industria con esos cagadales que hacen. Que creo que vamos a hablar un poquito de uno de los más famosos, ¿verdad? Sam Bankman. Exacto. Ajá. Y interesante, mundo web 3. Ajá, contame, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de Web3 desde ese momento que grabamos a la fecha de hoy? Sí, creo que ha evolucionado. Siempre se dice que cuando es un mercado bajista, lo mejor que se puede hacer es construir, y creo que eso es lo que va a determinar como los proyectos que van a seguir con vida y los que van a morir, ¿verdad? Los que estén innovando, los que estén creando, los que estén dando cierta utilidad que pueda generar más demanda para ese activo. ¿Verdad? Pues. Sí. ¿Y qué dirías vos, como ya dijimos cómo estaba en aquel momento el Bitcoin y pues la baja que ha habido? ¿Qué otras cosas dirías vos que fueron sucesos importantes de este último año que recién pasó o que está pasando ahorita? Sí, bueno, yo creo que aquí han habido dos eventos principales en este año. El primero fue la primera caída. Yo creo que la economía general mundial como que no está pasando por una buena situación. Yo creo que incluso en los podcasts lo han hablado, ¿verdad? Y todos los retos que hay en diferentes industrias y demás. Entonces hay que pensar en que se inició una guerra en Europa, ¿verdad? Que eso fue a principios de este año. Luego el descalabro de hecho, cayeron varios, ¿verdad? O sea, en abril o mayo de este año hubo un crash que se fueron varios CEXes, que son los exchanges centralizados, ¿verdad? Donde las personas como que confían depositar su dinero en ellos por recibir un rendimiento, que eso está... DeFi, que también lo hemos tocado, ¿verdad? Que por lo general esos son descentralizados. Pero también hay los centralizados que ellos no están regidos como por un blockchain o por un smart contract o algo, sino que tienen control total sobre lo que pueden hacer. Entonces, ese fue uno de los... exchanges son lugares en los ¿qué son los exchanges? ¿Y cuál fue el término que utilizaste? CEXes. CEX, ¿verdad? CEX. Como un centralized exchange, o está CeFi, que es centralized finance, ¿verdad? Que es lo que te estoy diciendo, que se diferencia con DeFi. Ok. Ajá, y un exchange es una casa de cambio, literalmente. Ahora, si lo tradujéramos, ¿cuál sería su equivalente? Digamos, sería como Wall Street, es un exchange de alguna otra manera, ¿no? Correcto. Ahí hay un exchange, pero son otros tipos de activos. De activos los que se transan, ¿verdad? Pero es eso, es un lugar que sirve de intermediario de compra y venta de X y Y, que en este caso son criptomonedas, tokens. Exacto. Hay para NFTs, para tokens, para criptomonedas. En el caso de los crashes que han habido... ¿El principal cuál fue? ¿FTX? No, bueno, FTX fue el más reciente. Estamos hablando que fue hace 2 meses, en octubre, ¿verdad? Creo que inició ese relajo, que fue también... ese fue el segundo que como que destruyó... está destruyendo ahorita el mercado, o ha creado un damage, ¿verdad? Bastante... E incertidumbre también en la gente, ¿será? Mira, incertidumbre, no, claro, porque pues ves que una de las empresas más grandes, el segundo exchange más grande del mundo,
que tiene una operación bien fuerte en Estados Unidos, que es también una de las economías más grandes, que estaba haciendo patrocinios en estadios, que estaba invirtiendo dinero en celebridades, o sea, quemando dinero para promover su exchange, y donde en teoría tiene que actuar como un banco, ¿verdad? O sea, vos depositas en un exchange, el exchange tiene custodia de tu activo, pero y no debería de hacer nada con él, ¿verdad? Y eso pasó con FTX, por ejemplo. O sea, ellos estaban jugando o estaban haciendo transacciones con el dinero de sus clientes. Entonces ya ahí ya no es como que algo en la industria causó que esto haya pasado, sino que es como algo, un crimen, ¿verdad? Como que, bueno, y eso que está acusado de como 6 o 8 cargos de diferentes tipos, el brother Sam Bankman, pero no, el man, pues, imagínate todo el daño que le ha hecho de que todos los fondos de todos los clientes que estaban adentro de su exchange desaparecieron. O sea, si vos tenías pues, $100 o tenías $100,000 en una wallet de FTX, ese dinero ya no existe. Uh-huh. Y discúlpame que te interrumpa y ya vamos a entrar más específicamente al caso, pero me gustaría, nada más para cerrar con la pregunta, ¿dirías que estos son los 2 sucesos más importantes o qué otros sucesos te gustaría señalar que sucedieron en este año? Me da risa porque estuve en un evento cripto este año también, a principios de este año fui a uno y tenían aquel gran stand con regalando camisetas. Es más, ahí tengo como 3 camisetas de ellos porque tenían 1,000 camisetas en aquel evento y regalándolas, ¿verdad? Y resulta que 2 meses después, o sea, tronaron. Sí, tronaron. Ajá, entonces creo que este año crisis económica, hay recesión, ¿verdad? Crisis económica producida por impactos del COVID, la guerra en Europa. Vos sabés que no sé si que tanto has leído recientemente, pero ya hay una desaceleración de las empresas tech en la bolsa de valores. Y sí. Algo que era, o sea, tenía como creo que 20 años de ser las empresas de tecnología, siendo Google, Facebook, Apple, etcétera, Amazon, eran como los niños bonitos, ¿verdad? De la bolsa de valores. Y ahorita hay una desaceleración. No están creciendo de la misma manera que habían estado creciendo. Entonces sí hay un impacto general de la economía. Sí, y fíjate que hay un factor curioso también, porque cuando cripto tuvo su bull run, su mercado alcista, bastante se habla de que bastante como el retail market fue el que impulsó esa alza, ¿verdad? Como que entró bastantes personas y a raíz de eso hay como cierto tipo de correlación entre el precio de los tech stocks con el precio de las criptos. Entonces, por lo general, como que si sube una, sube la otra, o si baja una, baja la otra. Como que ahora sí hay bastante correlación entre las mismas. Sí. Y bueno, yo creo que entremos a hablar de FTX, que es uno de los casos más sonados. Y fíjate que casualmente ahorita hace 9 minutos me acaba de caer una noticia de BBC que dice que el ex jefe de de FTX ahorita va en camino en un avión de Bahamas a Estados Unidos, acusado de fraude financiero. Sí, es lo que te digo. Eso es chistoso porque aparentemente el man quería quedarse en las Bahamas. No sé si es que tenía algo, ¿verdad? Y algún arreglo o algo, pero como que cuando ya fue a alguna cárcel ahí o donde lo tenían, como que ya dijo, no quiero estar en estas condiciones, prefiero que me lleven a los estados imagino que a una cárcel más bonita. Una cárcel más bonita, más cómoda o algo. Ajá, entonces vamos a hablar. Voy a medio repasar un poquito de FTX. Su CEO era Sam Bankman. Y es uno de los episodios más recientes, como lo comentamos, que por un lado parece que muestra la importancia. Este evento como que en un sentido parece que afirma lo que algunos dicen, y gente dentro de la industria y gente fuera de la industria dice que es clave regular ese tipo de ecosistemas para que se fortalezca y haya un poquito más de certeza. Y para otros pues también creo yo que lo miran como
como que se está aterrizando un sueño muy volado, me parece a mí, ¿verdad? Como que hay gente que ese tipo de cosas dice como, sí, esta gente está volando mucho. Y este es como un recordatorio de que se está volando muy alto. Entonces me parece que esos son dos lados como se podría visualizar esta situación. Entonces, un poquito sobre FTX. FTX fue lanzado en 2019 y en 2022 los inversionistas valoraron a FTX y Alameda Research en $40 mil millones. Eso creo que fue lo más alto a lo que va a ser valuado esta compañía. El precio en el 2021 se mantuvo entre los $70 y $40, más o menos en ese rango estuvo oscilando el precio de los tokens de estas compañías. En el 2022, en el primer semestre, se mantuvo en los 40 y 50 y luego en junio es cuando empieza la baja. O sea, en junio de este año, ahorita donde estamos en 2022. Este episodio está siendo grabado diciembre 21 de 2022. Va a salir seguramente como un poquito antes de finalizar el año. Entonces, en junio empieza a bajar a 20 y el 7 de noviembre pasó, o sea, ese día, el 7 de noviembre pasó de $22 a $5. Y ahorita en este momento se cotiza en 1.30 aproximadamente, o sea, un descalabro total, ¿verdad? Su CEO, Sam Bankman, del que acabo de mencionar, para muchos iba a revolucionar la industria bancaria. Salió en Forbes, salió en un montón de lugares como el nuevo genio de la industria financiera, bancaria, etc. Entonces yo creo que aquí la pregunta es, y lo que mucha gente se pregunta, Caco, no sé vos cómo lo interpretas de tu conocimiento, ¿qué pasó con todo ese dinero? O sea, ¿qué pasó con $40 mil millones que se fumaron? ¿Cómo se pueden fumar? Eso es lo que mucha gente duda, como esto es una estafa, ¿me entendés? Sí, y bueno, ahí es lo que te estoy diciendo. O sea, a raíz de la mala práctica que están haciendo esta gente, o lo que hizo esta gente, se están llevando de encuentro a toda la industria, porque volvemos, o sea, si el exchange, yo le deposito a mi billetera en el exchange, ellos tienen el custodio de esa billetera. Por eso en el cripto siempre se habla, not your keys, not your coin. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Y siendo llaves, los accesos a tu billetera. Que puede ser algún token físico, podría ser donde están tus llaves, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Un cold wallet. Un cold wallet, un hard wallet. O una billetera tipo, ¿cómo se llama? De las más famosas, de las digitales más famosas. Sí, está Mobile Wallet, que son como los en el celular. Hay unas que son las extensiones, que son los Desktop Wallets. ¿Cómo se llama la Desktop famosa o la...? MetaMask, que es la más famosa. De las más famosas, correcto. Sí. Entonces, siendo keys, esto una wallet de cualquiera de esta figura. Ajá, entonces, continuando con qué pasó con este dinero, como poníamos aquí en Honduras. Entonces, lo que se habla es que bueno, lo que ya te había dicho, que ellos recibían fondos, y es curioso porque está FTX, todos estos exchanges se tienen un relajo con los países, pues como que tienen que tener una oficina en todos los países y todo. Entonces, este man tenía FTX International en las Bahamas, no sé qué beneficios fiscales o qué cosas tenía ahí. Tenía FTX US, que es mucho más regulado porque estás rigiendo bajo las leyes de Estados Unidos. Y probablemente tenía un par de otros, pero también tenía Alameda Research, ¿verdad? Que Alameda Research era tenía varias funciones, pero ellos decían que su función principal es como el trading, ¿verdad? Entonces ellos, otra gente que dice que ellos eran market maker, entonces como que proveen liquidez para diferentes proyectos. Han hecho creo que tenían una división de ventures donde estaban como invirtiendo en proyectos cripto. Pero ellos son un trading, ¿verdad? Ellos como que hacían trading y hay una chava que se llama Caroline Ellison, creo. Se dice que ella era la novia de este man, de Sam Bankman, y ella es la que estaba a cargo de Alameda. Y se rumora de que como que no manejaban bien sus trades, a pesar de que tenían esta fachada de que todo súper bien y todo lo demás, pero aparentemente estaban tomando malas decisiones. Obviamente con la caída de a principios de año, con los primeros proyectos que cayeron, que por cierto ya me acordé, uno es Terra, ¿verdad? Que no sé cómo se me pudo haber olvidado eso. O sea, la caída de Terra fue un desastre a principios de este año. Con eso se llevaron a Celsius, que ese era el CEX que te estaba diciendo. Celsius igual, ¿verdad? Eso fue otro desastre y eso fue como esa caída que fue como a mitad de año, no sé, mayo o junio por ahí.
ya se hablaba de que FTX tenía ciertos problemas. Está involucrado también este otro man, CZ, que es el man de Binance, ¿verdad? Binance es chino. Él creo que sí es como nacionalidad china. Binance como tal creo que no opera en China. No creo que lo permitan. Sí, creo que ellos, si no me equivoco, están basados en Singapur como sus headquarters. Y también han de tener oficinas por diferentes lados. Sí. Entonces sí, Alameda viene y aparentemente los fondos de los depósitos de los clientes de FTX no están entrando a una cuenta de FTX, están entrando a una cuenta de Alameda. ¿Qué está haciendo Alameda? No se sabe. Entonces se habla bastante de que todo lo que estaba pasando en FTX también era una fachada, pues como que nada era real, como que todo se tenía un desastre en su backend, digamos, que no sé si ahorita lo que dice es no sé qué pasó, como para lavarse las manos y tratar de que no lo terminen de acusar o que no lo encuentren culpable, o si es que, ¿verdad?, más bien está tratando de limpiar todas sus huellas y sí, porque se habla incluso de eso. Tenía una cultura bien extraña dentro de su empresa. Tenía pocos empleados para el nivel o la magnitud de la empresa. El otro día estaba creo que hicieron una entrevista en el Congreso y estaban sorprendidos porque dicen que el paquete de contabilidad que estaban usando era como QuickBooks, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una empresa que está valorada en miles de millones esté usando un software de contabilidad para pequeñas empresas, ¿verdad? Como que no hace sentido. Y una empresa financiera, ¿no? Y es una empresa financiera. Que es número bien... O sea, básicamente es un manejo de estados financieros lo que es una empresa de esta índole. Sí, entonces se tenía una gran sopa. Como te digo, hay bastante también... se habla bastante en Twitter y en las redes sociales. Todo el mundo está tratando de compartir alguna información que de repente no se sabe si es verídica o no. Pero no, lo que este man se tenía una gran sopa, se la tenía, ¿verdad? Y como te digo, se llevó de encuentro a toda la industria con ellos mismos, pero no es la misma industria la que ha cometido aquí algo malo, sino que son ellos los que han cometido o errores o han hecho daño que al final se iba de encuentro a toda la industria. Yo creo que la industria como tal tal vez se retrocedió un par de años de todo lo que venía avanzando con todos estos relajos que han tenido estas empresas, especialmente FTX, porque creo que es de las magnitud más grandes junto con Luna, con Luna, con Celsius y Terra. Oye, y parece como una conspiración, ¿verdad? Sam Bankman. ¿Será que así se llama, de verdad? Bankman-Fried, sí. Como hombre de banco. Sí, aparentemente sus papás son como profesores de Harvard o de una de estas MIT, no me acuerdo. Y como que sí, se puso los dos apellidos así como porque el de su papá y de su mamá, pero él como que lo adoptó y lo usaba así, parte ¿verdad? de una persona, de una idea, me imagino. Sí, y es curioso también que él fue el segundo donador más grande a la campaña política de los demócratas. Y creo que también aportó al Partido Republicano. O sea, que tenía contactos en todos los bandos. Y eso con el interés de mover la causa cripto en general, ¿verdad? Sí, y promover leyes y el lobby normal que se suele dar en Estados Unidos. Sí, fíjate que eso es otra cosa, que muchos de los como influencers cripto, digamos, lo criticaban a este brother porque según él quería como que la regulación que él estaba empujando estaba haciendo para favorecerse a él y no favorecer a la industria. Entonces había bastante crítica sobre eso. Como te digo, ahí se habla bastante. Pero es divertido ver también cómo todo se va desenvolviendo en tiempo real, porque vos te metes a Twitter y vos estás viendo gente tuitear, ¿verdad? Hay un brother que se fue a meter al edificio donde él vive allá en las Bahamas, ¿verdad? Como que, hey, loco, salí y si no me quieres contestar, métete a un Twitter Space ahorita y hablamos y te quiero entrevistar, ¿verdad? Y sí, o sea, este man, Sam Bankman, le dio entrevista a varias gente en Twitter Space, que él decía... mis abogados no me están diciendo que no debería hacer esto, pero yo aquí vengo a dar la cara, ¿verdad?
Y sí, hay gente que ya te imaginas estar en un espacio público. Cualquier persona se puede conectar, puede pedir la palabra, pues te van a grillear, ¿verdad? Como que no vas a pasar un buen momento en un space después de desaparecer miles de millones de dólares. Sí. Mientras platicábamos esto, estaba recordándome y volviendo como te planteé la pregunta, que era sobre, por un lado pareciera que esto apunta a un tipo de regulación, porque me recordaba de Honduras es un país bien regulado en general, la banca en el mundo es bien regulada en la actualidad, y esto se debe a un montón de problemas que hubieron de este tipo, de colocación de dinero, o sea, porque un banco o una institución financiera hace dos cosas, capta dinero, coloca dinero. En eso hay potenciales para un desastre, porque la gente te entrega dinero y vos lo puedes desde robártelo, ¿no? Que sería pues, un delito sumamente grave, hasta invertirlo en cosas muy especulativas y ahí que te caes, que me imagino que por ahí tal vez se fue Sam, ¿verdad? O sea, que se puso a inventar mucho y se le salió de las manos. Más que un robo, creo yo, sino que seguramente fue a un grado mucha experimentación mezclado con la tendencia del mercado y un solo desastre. Muchas jugadas degeneradas. O sea, sí. Ese término se usa como degen, ¿verdad? Como un brother que invierte en alguna moneda que tal vez solo tenga claro. capacidad de tal vez crecer rápidamente. Entonces, sin saber mucho, invertir. Sí. Sí, que eso era lo que te digo, que esta chava Caroline la entrevistaron en un podcast y la man como chiste agarró de decir, sí, es que he perdido millones ya, pero mejor no hablo de eso aquí ahorita, como... Pero es que a ese nivel es bien fácil caer en eso, me imagino, como esa forma de pensarlo. Y me acordaba bastante de la época de los 90 en Honduras, con la quiebra de un montón de bancos. Que eso es un suceso, pues trajo mucha regulación a Honduras y ahora es bien difícil que un banco vaya a quebrar. O sea, aquí sucedieron muchos bancos que se quedaron con dinero de un montón de personas que captaban fondos, los colocaban de formas irregulares, de formas no controladas, en vehículos financieros poco confiables y armaron un desastre financiero que pues ahora con la regulación es muy, muy difícil que suceda. Así que probablemente para ahí me parecería a mí que va esto. ¿Vos qué crees? ¿Que la regulación viene? No, definitivamente. O sea, la regulación siempre ha venido, claro. ¿Verdad? Creo que tal vez este tipo de cosas van a acelerar como esa regulación, como que definir bien esas reglas. Creo que las reglas ya están, por lo menos en los países grandes, ya hay reglas, ¿me entendés? Y ya están definidos, o el tema, digamos, temas fiscales, o cómo se maneja con la contabilidad de una empresa, ¿verdad? Y México tiene una regulación ya bien establecida con fintech y creo que incluyeron el tema de criptomonedas por ahí. Creo que hay otros países en Latinoamérica que también ya están, bueno, El Salvador, que no lo podemos dejar fuera, que adoptó el Bitcoin como una moneda, ¿verdad? Que es ya incluso otra magnitud de cambios o de implementaciones que tengan que hacerse, incluso hasta más fáciles, ¿verdad? Porque ya el Bitcoin se trata como una moneda y ya, pues solo buscas cómo regular el resto de cosas. Me gustaría tu opinión sobre esto, Caco, que yo creo que algo que resulta curioso para las personas que lo miran desde afuera, todo lo que tenga que ver con movimientos de empresas Web3, criptomonedas, NFTs, etcétera, y lo que en su momento sucedió con el Internet y aún sucede, es cómo pueden haber organizaciones que tan rápido generan tanta cantidad de dinero, ¿verdad? Tipo esto, que en 2019 se fundó y en 2022 estaba valorada en 40,000 millones, o sea, ¿cómo es posible en 3 años? ¿Vos a qué crees que se debe esto de que empresas en este ecosistema puedan crecer tanto? ¿Por qué? Sí, yo creo que igual el marketing ha de tener bastante que ver. Bueno, en el caso de FTX, como te decía, imagínate que este man, Sam Bankman, compró los nombres del estadio de Miami, ¿verdad? Que el que conocíamos antes como American Airlines se convirtió en FTX Arena. Invirtió también, bueno, tenía a Tom Brady, tenía a Steph Curry, tenía a Giselle, a la esposa de Tom, a todas estas celebridades como haciendo comerciales y haciendo como endorsements o haciendo como embajadores de FTX. Entonces sí, había como cierto tipo de fachada de inversión en cosas confiables, digamos. Exacto. Que si esta gente está poniendo su nombre es porque es confiable, ¿verdad? Sí, y fíjate, o sea, un buen mercadeo.
buen mercadeo, definitivamente. Fíjate que así como esas, existen otras empresas que creo que se ven más en nuestro ámbito. Bueno, no quiero mencionar nombres específicos porque pues yo sé que hay bastante gente que está metida en ese tipo de proyectos que terminan actuando hasta cierto punto como este Celsius o este Voyager o como los Centralized Exchanges que estábamos hablando antes, ¿verdad? Donde vos venís, depositas, te ofrecen un retorno en tu inversión rápida y con números que no hacen sentido. O sea, nadie te lo va a dar ni en DeFi. Y que te pagan, ¿verdad? Semanalmente o qué sé yo. Hay varias empresas que terminan siendo o se terminan como considerando como Ponzi, ¿verdad? Como que pirámides donde hay personas que entran, que están reclutando a otras personas y entonces... lo que te dan es el dinero que las otras metieron. Eso es lo que se cree. Mientras si no llega a dar bola, digamos, sí. el concepto principal, ¿no? Que igual salen los CEOs y igual tienen este marketing, especialmente como network marketing, ¿verdad? Que están reclutando nuevas personas. Pero ha salido, lo han criticado. Sale el CEO y dice, no, nosotros estamos creciendo y esto... todo es a raíz de todo lo que estamos haciendo, pero no se sabe al final, ¿verdad? De dónde o cómo es posible que estén haciendo o manteniendo activa una operación de ese tipo, especialmente después de un mercado bajista donde todas las criptomonedas han bajado y que, como te digo, que no hay en DeFi no te pagan las mismas tasas de interés que ellos. Entonces no hace sentido. Entonces solo es de tener cuidado con las empresas. Obviamente, como digo, una empresa como FTX que está representada, como te digo, por Tom Brady o por Giselle o toda esta gente, vos tenés confianza en ellos. Igual si viene alguien a decirte que te unas o que inviertas acá porque te van a generar intereses, todo puede sonar bien, pero puede ser que eventualmente eso va a morir y bueno, si tenías dinero ahí, también desaparece. Igual, por la misma falta de regulación, como que cuesta que dar con los responsables o con las personas que están, ¿verdad?, a cargo de ese tipo de cosas. Sí. Sí, y me imagino que como falta de regulación puedes prometer cosas más extremas, ¿no? O sea, puedes prometer, seguramente cuando regulas decís, mira, en realidad hay intereses que son los intereses que ya los humanos, desde hace tanto tiempo que está el sistema financiero establecido, sabemos que hacen sentido financiero y que no te van a descalabrar una operación. Entonces mantenete en estos rangos, ¿no? No vengas aquí a inventar que le bajar a la gente aquellos retornos que son matemáticamente imposibles. Y fíjate que aquí como un pequeño desvío, es una opinión bien personal es bien personal, pero que con vos una vez la conversé y a mí me quedó como una idea que ha evolucionado bastante. Yo te dije a vos, era relacionado sobre un proyecto, algo cripto. Yo te dije, pero eso es como un Ponzi, te dije yo. Y vos me dijiste, todo es un Ponzi, me dijiste a vos. Y fíjate que eso me dejó pensando bastante y en realidad yo creo que sí, todo es un Ponzi. Pues incluso nuestro sistema financiero actual es un Ponzi. Lo que pasa es que ya lo aceptamos, pues. Sí. Y en eso, leyendo, no me acuerdo qué, después de eso que platiqué con vos, leí algo que decía que cada generación nueva crea un nuevo Ponzi y considera el anterior y quiere como desechar lo anterior, que es lo que estamos viviendo. O sea, esta nueva forma de manejar el dinero y todos los activos y decir que todo lo anterior está malo, ¿me entiendes? Y la generación actual, o los que están, los que, digamos, todavía están en poder, el status quo, mira ese nuevo cambio como es un Ponzi. Pero en realidad siempre estás en un Ponzi. Sí, es que, sí, o sea, obviamente si vos tenés una inversión, vos querés que compartir, o si crees que es una buena idea, compartir para que disfrute de los mismos retornos que vos de repente estás recibiendo, ¿verdad? Obviamente querés darle publicidad para que crezca, para que tenga más usuarios, para que tenga más personas usando una aplicación en caso de que eso sea. Entonces, sí, al final es como que tiene todos esos conceptos de Ponzi, pero ya es como que así es como se mueve todo al final del día. Sí, sí, totalmente.
Y creo que sería importante tal vez, como habíamos hablado de un montón de conceptos y que en el episodio anterior los mencionamos y los desarrollamos como más metódicamente, pero tal vez podemos como refrescar un par de cosas, ¿te parece? ¿De dónde surge esto, Caco, de llamarle a todo este tipo de cosas, como agruparlas en Web3 o W3, a Bitcoin, Ethereum, criptomonedas, NFTs? ¿De dónde viene esto? Bueno, creo que lo principal es el tema de la descentralización, ¿verdad? Toma en cuenta que Web3, y también creo que lo hablamos en el último episodio, pero solo como para resumirlo, Web 1 fue en los 90, ¿verdad? Y es cuando hacías un sitio web estático, cualquier persona podía visitar y podía como consumir el contenido que vos pongas en esa página. O sea, Web 1... poner contenido en internet, ¿no? Exactamente. Push it. Exacto. De ahí está el Web 2, que es cuando la revolución de las redes sociales, ¿verdad? Ya cuando empiezan a salir, bueno, con las que comenzamos aquí, de repente High Five, MySpace, Facebook, ¿verdad? Bueno, ahora Instagram y todo esto. Entonces ya no es tanto una página estática, sino que te autenticas a algo y consumís y publicás contenido, ¿verdad? Entonces... Ya no solamente recibís, sino que también puedes publicar y puedes interactuar. Exactamente. De cualquier tipo de contenido. Y también como creo que en Web 2 será user-generated content, será que crece bastante en Web 2. Sí, eso definitivamente, porque eso es parte de las redes sociales. Es que te invitan a que vos pongas contenido. Cada persona puede publicar contenido, como el tema de comentar también, ¿verdad? O uso de hashtags, todo ese tipo de cosas. Pero con Web 2 pasa algo, que todas estas empresas están generando data o están viendo data bastante importante y al final la están vendiendo, porque cómo es que se mantienen y cómo es que generan sus ingresos. Es vendiendo publicidad. ¿Y qué es la publicidad? Es darle la data de tus usuarios a posibles anunciantes que quieren mostrar sus anuncios enfrente de su demográfico, digamos, ¿verdad? Y con que yo vengo de un background de marketing digital, ¿verdad? Que con todo eso puedes empezar a segmentar y puedes, pues, como que traquear o dar mejor seguimiento a tus usuarios. Entonces, Web3 es como la evolución de eso, es como que ya no dependemos de la centralización de Big Tech, digamos, ¿verdad? O sea, imagínate en Google toda la información que tiene de vos, Facebook, Meta, ¿verdad? TikTok, que dicen que tienen o sea, como que la cantidad de información que ellos recolectan es absurdo y está en China, ¿verdad? Entonces, por eso como que lo critican bastante. Entonces, todas estas blockchains, ¿verdad? Funcionan en como core la descentralización, donde como que no hay una autoridad central que pueda tomar decisiones, ¿verdad? O incluso controlar, ¿verdad? Que no controle la mayoría de un activo, ¿verdad? O que hayan suficiente, bueno, el tema del blockchain también, las transacciones, ¿verdad? Cómo se valida que una transacción en realidad se haya realizado, ¿verdad? O que se haya mandado un token de una billetera a otra, y todo eso está regido por todo esto del blockchain, que es completamente público, es completamente transparente. Vos podés entrar a cualquier, blockchain y ver una billetera, ver cuántos activos tiene, qué transacciones ha hecho. Y está también que, esa billetera que te estoy diciendo, al final termina siendo tu identidad, ¿verdad? Porque las interacciones que vos haces en el blockchain, las transacciones que vos haces, se hacen con una billetera. Incluso, con las dApps, ¿verdad? Cuando entras a trabajar un dApp, que un dApp es una aplicación descentralizada, igual regida por smart contracts, ¿verdad? En un blockchain. Interactúan con tu
con tu wallet. Sí, es tu identidad. Esa es tu manera de interactuar o de interactuar entrar. sería autenticarte. Como lo que conocemos como usuario y contraseña en el Web 2 sería. Exacto. Es un método de autenticación para que vos entres a un determinado servicio de información a consumir el contenido en Web 2 de forma determinada para vos como usuario. Exacto. Entonces vos podés, por ejemplo, bueno, hay dApps, digamos, para publicar un post de blog. Que para poder publicar vos podés ver qué billetera es la que hizo esa publicación. Entonces ya puedes validar de que la persona que en realidad hizo esa publicación es el dueño de esa billetera. Hay un grado mayor de... Yo creo que en Web3 se habla bastante también como del valor, ¿verdad? De que ya podés darle valor a las cosas, podés crear más objetos digitales que tal vez antes se perdían en todo el contenido digital. En cambio ahora ya puedes decir, está este objeto que está aquí atado a este token, a esta criptografía. Entonces también creas este otro grado de responsabilidad, ¿será? Porque si tengo atado mis activos, cosas que tienen valor interactuando en el mundo digital a través de mi billetera, ¿verdad? Mi wallet, y publico este comentario o hago este post de un blog, como que hay un grado más alto de responsabilidad que yo como persona siento. Previo a antes en el internet, no sé si vos te acuerdas de la famosa caricatura de que sale un perro publicando cosas en internet y que un perro pudiera estar publicando lo que vos estás viendo. Exacto. Entonces tal vez con esto de Web3 como que se va más hacia una responsabilidad mayor del individuo y que más atado hacia su personalidad, ¿será? Correcto, ¿no? Y sí, es que termina siendo también tu identidad, ¿verdad? Entonces, o sea, tenés una identidad Web3 que termina siendo tu billetera. Bueno, en la que hay activos atados, ¿no? Exacto. Incluso, sí, es lo que te iba a contar. Por ejemplo, hay un proyecto que lo fundó un argentino que se llama POAP, ¿verdad? Proof of Attendance Protocol. Este brother lo que es que te da un token que no se puede transferir o no se puede hacer nada. O sea, no es como para hacer trading o no es una inversión ni nada por el estilo. Para comprobar de que vos fuiste a un evento. Entonces, por ejemplo, hacemos una reunión y a todas las personas que fueron a esa reunión le vamos a dar un POAP. Un Proof of Attendance Protocol Token. Eso significa que esa persona que asistió a ese evento y lo puede comprobar por medio de su billetera. ¿Verdad? Porque sería como un diploma mucho más avanzado. Sí. Más difícil de falsificar, ¿no? Sí, entonces hay casos de uso, en realidad son bastantes. Hay de todo tipo. Bueno, hablamos también ya de los, digamos que los NFTs, cómo va eso, los juegos, creo que fue otro de los temas que tocamos bastante en ese último podcast. Y no, las industrias, como te digo, la industria va a seguir evolucionando. Los proyectos que fueron débiles van a probablemente desaparecer. Los proyectos que son fuertes van a permanecer. Los que son súper fuertes van a como que crecer incluso. Sí, es bonito. Yo este año ha sido un año que creo que me sumergí por completo en todo esto. Pues como que he ido a eventos, he ido a... ¿Este ha sido el año el que más te has metido a rollo, dirías? Sí, definitivamente. Pero cuando platicamos en el anterior, creo que venías de lanzar los Funky Crocs, ¿verdad? O sea, entonces habías estado un periodo... Bueno, vos desde, ¿qué? 2012 empezaste a interactuar ya con criptomonedas. ¿Y cuándo ya te metiste más como creador? No, como creador sí fue definitivamente el año pasado. Que sí fue ese proyecto. Antepasado. No, el año pasado, correcto. Pasado 2021. 2021. 2021 es cuando empecé... cuando dije... Quiero construir en Web3. Lanzamos los Funky Crocs, que, bueno, no nos fue tan bien, pero fue un aprendizaje increíble. O sea, yo ahí como que comencé a entender bien cómo se movía eso, el tema de las comunidades. Entonces ya también como que me empecé a meter a diferentes comunidades, conocer personas. O sea, yo... así como estoy hablando con vos ahorita, a veces me subo a Twitter, por ejemplo, a hablar con otras personas que no conozco, que compartimos algo en común, ya sea una inversión o algún token, o formamos parte de alguna comunidad, y
hablando, ¿verdad? Y entonces he conocido personas, he colaborado en diferentes proyectos. Ahorita estoy colaborando en otro proyecto que también fue como súper random porque es un amigo que conocí así también virtualmente. Pero no es imaginario. No, es real, es real. Pero sí, lo conocí en Twitter porque formamos parte de una misma comunidad. Y se lanzó su proyecto y yo le dije, bueno, te voy a ayudar, ¿verdad? Y le ayudamos. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Un NFT? Es un proyecto de NFT de arte, okay. ¿verdad? Son unos perros que son... el arte es súper cool porque es 3D. El man es un artista 3D. Y ha venido, o sea, como te digo, ha venido experimentando, ha venido haciendo y lanzó este proyecto. Lo lanzamos porque me considero parte así como colaborador del proyecto. Y se vendió, ¿verdad? Se vendió por completo, que era algo que no teníamos esas expectativas y ahora ahí estamos, ¿verdad? Que eso, te digo, esto es algo de menos de una semana. Y todos... O sea, hace una semana lanzaron el proyecto. Hace 3-4 días se lanzó el proyecto. Y ya se vendieron todos en la primera... ¿Cómo se llama? En la primera compra. Se vendió en las primeras 24 horas. Fue un proyecto gratuito. Entonces, un free mint. Ok. O sea... Aquí el equipo está diciendo está de gratis y bueno, ya el mercado que me acuerdo que incluso era como la introducción del podcast pasado, ¿verdad? Como que el mercado decide qué valor le puede dar a ese activo, ¿verdad? Entonces, cuando se lanzó estaba de gratis, de ahí en 2 días se vendieron todos de gratis, o sea, se mintearon, mejor dicho, no es que se vendieron. ¿Podrías explicar ese concepto rápidamente? El concepto de mintear es que conectes tu billetera y que vos emitas un nuevo token. Okay. Que mintear es mint, se origina en el tema de acuñar una moneda. Creo que acuñar es la palabra en español, ¿verdad? Sí, puede ser. No, sí, creo que es como cuando se generaba la moneda, como pum, la producción eso sería. Exacto. Entonces sí, es el mismo término para emitir o producir una nueva moneda. Entonces, y las implicaciones de esto es que vos estás corriendo con la operación tecnológica de lo que implica escribir esto en el blockchain. ¿Eso es de fondo lo que sucede o no? Sí, bueno, creo que son tokens, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta conexión son 7,777 tokens en total. Ok, en esa colección. Son non-fungible, entonces quiere decir que no puede haber un token igual al otro, ¿verdad? Que lo hablamos también en el podcast anterior. Y es una colección de arte. Entonces, cada token representa en este caso son unos perros, unos pitbulls, bien cool, porque como te digo, es arte 3D, que por lo general un arte 3D no se regala, ¿verdad? O sea que aquí el amigo lo hizo como... En realidad él venía meses trabajando en el proyecto y de un día para otro dijo, hey, lancémoslo. Y obviamente decidió hacerlo gratis por no tener expectativas altas con el proyecto y sabiendo que pues no hay un presupuesto de marketing grande, o sea, no todo esto, entonces que iba a ser más difícil como que emitir todos esos 7,777 tokens. Entonces... ¿Y por qué hacerlo gratis? ¿Cuál es el beneficio que él puede buscar en un momento? Porque si alguien nos escucha aquí va a decir, ¿cómo así? Entonces, ¿y qué tipo de negocio es este? Pues? Sí, es que eso es una de las bondades del blockchain, que vos podés, a través del blockchain, como artista, vos podés solicitar una regalía, ¿verdad? De las ventas posteriores. De las ventas posteriores. Entonces, lo que él está esperando es eso. Él está esperando y sí, o sea, ha tenido un buen crecimiento de volumen, que él tiene un porcentaje de la venta como comisión. Entonces, en el mercado secundario. En el mercado secundario. Que el mercado secundario es no la primera vendida, no la primera... eso, ¿verdad? Que sí, no es la minteada en este caso, ¿verdad? Sino que ya todo se mintió y quien quiere uno lo compra, ¿verdad? Y se lo va a comprar a alguien que ya tiene uno, porque ya no... En mercado secundario, ¿no? Exacto. Y ahí el artista gana algo de una regalía. Okay. Tiene que eso está programado en el smart contract. Fíjate que eso ha sido una controversia también, porque han salido marketplaces nuevos que no cobran regalía
y eso digamos, OpenSea, que es el marketplace más grande, cobra por defecto 2.5% de regalía en todas las transacciones. Eso es lo que ellos cobran por usar la plataforma. Sobre eso hay que depende del creador de la colección de NFTs, puede ser 5%. Hay incluso gente que sí lo dejan 0%. Que es el royalty, sería esto. Sí, sin royalty, digamos. Hay otros que cobran el 10%. Digamos. Entonces, en este caso, como era un free mint, se cobra un royalty alto, un 10%. Entonces, por cada venta que se hace, ellos están recibiendo esa regalía y van a seguir recibiéndola por el tiempo que siempre hayan transacciones, o sea, de por vida, básicamente. Mientras estén las computadoras encendidas. Exacto. Entonces sí, es un bonito, como te digo, está fresco esto. Tenemos como 4 días de hacerlo, que no he dormido tampoco en estos últimos días. Pero a mí me gusta. Entonces, sí, ha sido interesante experiencia. Desde otro lado, o sea, siempre, digamos, como ayudando a alguien y ya con tu experiencia que cargaste de lanzar un proyecto de NFTs, entonces desde otro ángulo, tal vez con otro tipo de carga, me imagino, no la misma carga de estar uno que cuando uno es el del proyecto, es intenso por momentos. Sí. Y DevCon, ya nos vamos a contar de qué es, pero es un evento que se realizó en Colombia y es sobre el tema, es particularmente Ethereum, es el evento de Ethereum, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, para poner en contexto, ¿cuándo fue el evento? El evento fue en septiembre o en octubre. No, en octubre creo que fue. Sí, de ese año, 2021. Fue hace... 2022, perdón. Y yo me acuerdo cuando vos volviste, yo te escribí o estábamos platicando y te pregunté qué tal estuvo el evento. Y vos me dijiste, el futuro es descentralizado. Contame por qué. ¿Qué viste en este evento? ¿Qué sucedió? Sí, contame un poquito. Sí, no, ahí yo creo que igual, ¿verdad? Como después de todo lo que ha pasado con el mercado este año, después de ir a DevCon, que creo que voy a empezar por ahí, más bien, como explicando un poco. Ethereum crea un evento global que se llama DevCon y creo que todos los años como que van cambiando de sede globalmente. Ethereum, como paréntesis, uno de los proyectos más grandes en el ecosistema cripto y bien sólido, ¿no? Exacto, es el segundo después de Bitcoin, pero bueno, creo que tiene un ecosistema más grande porque tiene la parte de los smart contracts donde puedes desarrollar las dApps. Exacto, ellos son los pioneros en todo eso. Okay. Y bueno, así como Ethereum hay muchas otras blockchains Layer 1s que son estas como que tienen su propio ledger, su propio blockchain o registro de transacciones y tienen sus tokens dentro de ellas. Entonces, Ethereum tiene una comunidad bastante fuerte en Honduras. Fíjate que de Latinoamérica creo que o por lo menos de Norteamérica, probablemente fue el país que más personas tuvo. Éramos como 30 hondureños. Este año DevCon fue en Bogotá. Creo que eso es algo que, pues, ellos decidieron eso por cómo han visto cómo ha crecido el ecosistema cripto en Latinoamérica, el tema de los developers, ¿verdad? Como aquí hay talento en cuanto a desarrollo y ese evento en realidad está orientado a desarrollo, ¿verdad? Tecnológico. Creadores. Este año era mi primera vez y se tocaron bastantes otros, o como que habían tracks para no developers, por ejemplo, temas de gobernanza, temas de DAOs, por ejemplo, cómo operan las DAOs, mucho incluso de experiencia de usuario. Entonces, yo que no soy una persona, o sea, que no soy developer como tal, pero trabajo con ellos. ¿No pensás en binario? No. Había contenido para mí también por ahí. Y eso me pareció bastante interesante porque sí, habían incluso creadores de contenido, digamos, personas que trabajan bueno, es que eso, como te digo, todas las que están en la industria de Ethereum probablemente estaban ahí. Y Honduras tiene una presencia bien fuerte a nivel latinoamericano, pues por la labor que ha venido haciendo Chris Gardner, que yo sé que ha estado aquí en el podcast, Luz y pues Ethereum Honduras. Y bueno, ya incluso hay comunidades, o sea, yo formo parte de Ethereum San Pedro Sula,
Creo que en la Ceiba están haciendo también. En las islas hay en Utila, hay en Roatán, Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, es una comunidad bastante fuerte y es una comunidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces, o de desarrollo en el ecosistema de Ethereum. Pero llévame al evento. Llévame ahí. ¿Cómo fue? ¿Estuvo bueno? ¿Bastante gente? Bogotá, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo el evento? Sí, no, la verdad que increíble. Yo creo, el feedback que escuché de personas que habían ido a otros eventos es que este ha sido el mejor evento, el mejor DevCon que han ido. Bueno, vos has estado en un montón de eventos. ¿Vos en qué eventos has estado de trade shows? ¿Cómo se llaman a esto? ¿Estas conferencias tipo...? Sí, conferencias. Este es más conferencia, habían workshops, bastante taller. Okay. ¿Y vos en qué otros vos has estado un montón, verdad? Sí, sí he ido este año estuve en uno en Miami, creo que es algo de North American Bitcoin, se llamaba. Estuvimos en South by Southwest, que no es tanto cripto ni NFTs, pero es de los más grandes, o sea, es de los más importantes en general. En general, ¿verdad? Porque sí, industrias creativas, industrias de música, películas y la parte interactive que tiene que ver con todo lo que es startups, tecnología, diseño, productos, etcétera. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo era DevCon? ¿Cómo está dividido? ¿Hay conferencias, hay tracks, hay empresas? ¿Qué hay? Sí, no, fíjate que la manera en que lo maneja Ethereum es como que ellos manejan se hacen partners con miembros de su ecosistema. Entonces, quienes estaban ahí de empresas son empresas del ecosistema. Digamos, estaba Optimism, estaba Arbitrum, digamos, estos son Layer 2 sobre el blockchain de Ethereum. Habían DAOs, habían dApps, había... estas están como un clásico en tracks, divididas en tracks. Sí, entonces sí hay tracks. La verdad que el evento, mira, fue en un edificio cuadrado como de cinco pisos. Cada piso tenía diferentes auditorios donde vos podías entrar y salir dependiendo del tema que te interesaba. Entonces sí, habían tracks, como te digo, sí, de desarrollo. Había un track de Layer 2, había un track de desarrollo de Solidity, los smart contracts, había un track de gobernanza, había un track de experiencia de usuario, de DAOs, o sea, había de todo. Entonces vos... Y en cada uno habían conferencias y las empresas ahí como un trade show, ¿no? Sí, había una agenda y vos podías escoger a qué evento o a qué conferencia querías ir. Pero sí, a mí me encantó porque Latinoamérica, ¿verdad? Bogotá es un país... Colombia en general es un país lindo. Me gusta que es bastante accesible también, ¿verdad? O sea, como que te rinde bastante el dinero. Entonces, un lugar cool para ir de vacaciones, por ejemplo. La gente cálida y todo, sí. Pues fue una bonita experiencia conocer toda la industria, conocer todo lo que se está moviendo desde el lado de Ethereum. Y en cuanto al contenido... Ajá, dale. Perdón. Sí, no, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que los takeaways principales o como lo principal que podemos hablar es que el enfoque de la privacidad, eso es algo bastante importante. Se habla bastante de eso. Sí. Los Layer 2, que ya te los mencioné, ¿verdad? Y ya te mencioné algunos de los que estaban ahí. Y creo que eso va a ser parte de lo que va a suceder de aquí en adelante, ¿verdad? Como que se va a ver una mayor adopción de estas Layer 2. El merge que sucedió este año, que fue un evento también bastante importante para Ethereum como tal. Creo que esas tres, se podría decir, fueron como lo principal y obviamente como que todas las innovaciones que cada quien está haciendo, los productos que se están sacando, bastantes lanzamientos de nuevos protocolos. Sí, fue... Expliquemos rápidamente qué es Layer 1 y Layer 2. ¿Qué significa esto? Layer 1 es bueno, el blockchain de Ethereum en este caso. Hay otros Layer 1 como te decía. Esta clasificación es de Ethereum particularmente. Sí, no, la verdad que... ¿O es general del blockchain? Ethereum es un Layer 1, es en general del blockchain. Okay. Ethereum es uno de los Layer 1s. Lo que los Layer 2 hacen es que interactúan con el Layer 1, pero le ahorran, digamos que el costo de las transacciones porque, bueno, cada uno funciona diferente.
pero como que maneja las transacciones de una manera más eficiente, ¿verdad? De tal manera... Como roll-ups y todo esto. Bueno, sí, eso es Zero Knowledge Proofs, ¿verdad? Que eso fue un tema bastante técnico, pero que se tocó bastante también en DevCon. Ok, o sea, Layer 1 y Layer 2, la diferencia es los mecanismos son distintos y se busca en Layer 2, se persigue eficiencia transaccional, ¿algo así? Sí, o costo de transacción, por ejemplo, por disminuirlo. Disminuir el costo de transacción, porque siempre... Entonces... tienen, por ejemplo, un sidechain, ¿verdad? Otra cadena que es más eficiente o consume menos gas, digamos, para ejecutarse una transacción. Y esa siempre se valida con el Layer 1. O sea, que, como te digo, interactúa con el Layer 1. Pero como lo hace de otras maneras, lo hace a un costo más bajo, o es más eficiente, o es una transacción más rápida. Pero bueno, eso ha cambiado bastante también por el tema de The Merge ahorita, ¿verdad? Que eso fue el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, que eso también fue un evento como un hito para Ethereum en los últimos meses. Ya vamos a tocar un poquito de eso. Entonces, Merge y esto también va de la mano con Layer 1 y Layer 2. Son conceptos que se mezclan. O sea, Layer 2, el Merge es parte de moverse al Layer 2, a tecnologías que trabajan en Layer 2. ¿Así sí. ¿Está bien dicho, diría? Sí, o sea, ahí hay que ver un tema fundamental, que Ethereum recibía críticas porque... Y bueno, todo lo que es Proof of Work recibe críticas porque... Ya vamos a explicarlo para los que el consumo de energía, por ejemplo. O sea, es que al final todo se reduce en energía, ¿verdad? O sea, todo va a pegar en que hay más electricidad siendo consumida en algún lado del mundo, ¿verdad? Correcto. Entonces, para procesar todas estas, o para operar todo este blockchain, Bitcoin, por ejemplo, que sigue siendo Proof of Work, ocupas estas máquinas mineras que están computando información. Exacto. Y consumen bastante energía para poder estar trabajando. Y están trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, había bastante crítica de que, ¿verdad? Eso no era amigable para el medio ambiente. Y en realidad, pues, sí, no lo es. Aunque si lo comparas como con otras industrias, probablemente... como que no sea mucha la diferencia. Pero sí, pues, o sea, tener una computadora encendida consume energía, hay que estar operando, y eso al final del día, pues, las críticas eran que no era amigable. Entonces, lo cambiaron a Proof of Stake. Entonces, ahora, en vez de usar todas estas computadoras o estas máquinas, en el caso de Bitcoin son los ASIC miners, en el caso de Ethereum eran las tarjetas gráficas de computadora, que hasta hubo un shortage en su momento. Ahora más bien están como que volviendo a entrar al mercado a precios más baratos. Porque se utilizaba mucho para computar toda esta data. Y sí. Expliquemos ahorita lo de Proof of Work y Proof of Stake. ¿Qué significan estas? Sí. En el Proof of Stake, el blockchain funciona de una manera diferente, y es como un tema de validación. Okay. Y tradicionalmente los blockchains funcionaban con Proof of Work, ¿verdad? Bitcoin, eso es la propuesta que trabaja el mercado. Bitcoin es Proof of Work y no tiene planes de cambiarse a Proof of Stake. ¿Y qué significa esto para el usuario así de cero? Bueno, creo que significa, como te digo, una de las cosas que ellos hablan es la descentralización. Bitcoin, vos sabes que bueno, como que todo este mundo piensa en eso. Y ellos han dicho de que no, de que pues tener máquinas operando una red, y entre más máquinas estén operando la red, más descentralizado es por el tema de más máquinas, está más distribuido. Exacto, está mejor distribuido. En el caso de Proof of Stake, se hace por medio de validación con nodos. Estas dos cosas, Proof of Work y Proof of Stake, lo que son es formas de validar transacciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en el Proof of Work, que es el clásico, ¿cómo se valida? ¿Qué es lo que se usa para validar? ¿O quiénes son los validadores? Son estas mineras. Más poder computacional. Exacto. Que tengas más recursos. Entonces, los validadores, por cada transacción que ellos validan, que ellos
resuelven a través de... Es una labor matemática, básicamente, que la computadora con sus recursos resuelve. Y ellos ganan una comisión de esto, ¿verdad? Y que es el dinero que se imprime, digamos, una parte va para estas personas. Entonces así es como generan un ingreso, ¿verdad? Entonces se crea una red bien grande de personas que... O hay, mejor dicho, existe actualmente una red bien grande de personas computando todo este montón de información. Sí, y sí, los validadores, por ejemplo, que son los que están encargados de asegurar una estabilidad en la red, de que la red esté operando, que no se vaya a caer. Y eso al final del día es lo que permite que siga trabajando. ¿no? Seguridad del sistema de una otra manera. Gente que está cuidando el sistema para que se almacene la información y se siga almacenando la información y no hayan transacciones equivocadas y falsificación. Entonces esto, Proof of Work. Ok, ¿qué es Proof of Stake? ¿Qué es esta nueva propuesta? ¿Y qué es? Sí, ¿Cómo se diferencia? Entonces, el tema de la validación. Entonces, ya no se requiere de estas computadoras potentes para poder operar la red, sino que opera a través de nodos. Y el stake es de acuerdo a la delegación que vos o que la red le da a estos diferentes nodos. Es lo que le da, como que crea más o hace más fuerte la red. Entonces ya no estás ocupando una computadora o una minera, sino que es digamos que un servidor, ¿verdad? Un servidor, pero no estamos hablando de un servidor. Vos podés operar... Correcto. Vos podés operar un nodo con un servicio en la nube, por ejemplo, que no requiere de altos costos energéticos o de altos recursos, digamos, que no ocupas tarjeta de video súper alta, no necesitas, etcétera. ¿Y qué es lo que ocupas entonces? ¿Cuál es aquí el factor clave para darte a vos la posibilidad de validar? Sí, bueno, como te digo, tienen la parte de lo que son los nodos y ellos son los que validan de forma aleatoria, pero dando mayor probabilidad a quienes cumplan una serie de criterios. Pero el stake es que tengas un stake, ¿verdad? O sea, que tengas una participación. Entonces aquí se da valor, ya no es que tantas computadoras tenés trabajando todo esto, sino es qué tanto tenés de la moneda. Exacto. Entonces, si tenés 5 Ethers, vos podés son delegarlos. validadores. Exacto. En el caso de Ether son 32. Para que puedas, si quieres estar validando, para que te vuelvas validador. Para poder ser validador. No significa que no lo puedes hacer en conjunto con otros, que de hecho hay hondureños que están trabajando en proyectos como esto. Hay otros hondureños que trabajaron bastante, por cierto, en este tema de The Merge que hablábamos hace un rato, y que están como que, sí, pues hicieron una labor bastante importante para ese ecosistema. Como el concepto es que las personas que tengan stake, que tengan participación, van a asegurar el sistema. Van a cuidar el sistema y por su participación que tienen y su pellejo. Exacto. Van a querer cuidar el sistema. Y no es tanto cuántas computadoras tenés, sino es más que yo aquí tengo un stake, entonces estoy dispuesto a cuidarlo más. Exacto. Y recibir una compensación. Por eso. ¿verdad? Pero siempre resolves un problema matemático como... No, yo creo que es más un tema de validar transacciones. Digamos. Ya. Ok. Interesante. Ajá, entonces, bueno, ya estamos saliendo de este pequeño... Sí, es que hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Sí. Es bastante amplio. Es bastante amplio. Ajá, y solamente como para medio pasar encima de esto de merge, surge, verge, purge, splurge, lo que dice Ethereum, como si... lo que sucedió aquí fue el merge, ¿verdad? Que pues yo he escuchado un par de veces a Vitalik Buterin, creo que estoy diciendo bien su nombre, Mr. Vitalik, que es como de los principales fundadores de Ethereum y que él, pues como la cabeza, digamos, los que todos identifican como la cabeza, a pesar de que es un movimiento descentralizado, pero es como, digamos, de una otra manera la cabeza. Importante señalar que Ethereum es una fundación, no una empresa, entonces eso pues es clave. Entonces lo he escuchado yo varias veces a Vitalik hablar acerca de que la estrategia que tenían como para los próximos años y que es todos estos cambios de merge, surge, verge, purge, splurge. Parece rap. ¿Qué onda con esto? ¿Qué significa esto? No, eso... entonces el merge en realidad es el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí, ya detalles técnicos no es como que... creo que incluso no vale la pena ni compartirlo, pero al final del día ya
entonces no se requiere de una red que consume bastante energía para poder operarse, ¿verdad? Entonces una de las como críticas que más tenía ya se resuelve, correcto, y pues lo hace segura la red, hace la red más escalable también, es decir, puede procesar una mayor cantidad de transacciones a un costo más bajo. A un costo más bajo. Escalabilidad. Exacto. Y pues la sostenibilidad, que hablábamos del tema de la energía. Sí, eso. En general, ¿cómo cambian los creadores y las expectativas de las personas en este tipo de mercado, que es un mercado de baja? Sí, bueno, como es que es un mercado tan amplio también, ¿verdad? Pero sí hay, creo que el tema de innovar, de poder saber crear esa demanda, ¿verdad? Es importante. ¿Esa demanda es mayor adopción? Mayor adopción. De personas regulares. Eso es un reto que creo que tiene toda la industria todavía. Porque vos me preguntabas, por ejemplo, de MetaMask. Crear una MetaMask no es... Bueno, es relativamente sencillo, pero no es para cualquiera, ¿verdad? O sea, hay ciertos pasos que tenés que crear una frase semilla o que tenés una llave privada y que si tenés que darte cuenta que si perdés tu llave privada y perdés el acceso a tu billetera, o sea, no hay manera, no es como que puedes llamar a soporte técnico a decir, hey, mira que mandé una transacción a la persona equivocada, necesito que me regresen mi dinero. Eso no existe en Web3, ¿verdad? No existe en el blockchain porque no se puede cambiar una transacción, no se puede revertir. Porque descentralización, ¿verdad? También. O sea, no hay un banco que es el administrador de tu cuenta que tiene tu dinero por vos y al que vos puedes llamar. Que en el caso del exchange sí podría, ¿verdad? Digamos, si tenés tu dinero ahí alojado en un exchange, sí podrías llamar y decir, ¿y perdiste tus accesos? Sí podrías ser con soporte. Sí puedes. Y ellos, de hecho, también tienen un deber de hacer ese proceso que hacen los bancos, que el KYC, ¿verdad? El KYC. Conoce a tu cliente. Conoce a tu cliente, correcto. ¿Verdad? Entonces, si estás depositando, sacando, cambiando, pues... Pero la belleza de blockchain y todo Web3 es no hacer uso de eso. No tenés que usarlo. No tenés que usarlo. Es eliminar al middleman, ¿verdad? Exacto. Al hombre en medio, que en este caso es como el concepto del banco, eliminarlo. Y ese es el poder de todo. Y es parte de lo que venimos hablando. Creo que lo hablamos incluso en el último podcast también. Ser tu propio banco, ¿verdad? O sea, vos en tu billetera vos podés guardar tus activos sin tener que depender de un banco, si estamos hablando de un activo fiat, o de un exchange, que es la peor idea de eso, mantener tu dinero en un exchange, por lo que ya hemos hablado hoy, por ejemplo. Entonces, vos tenés el control total de tus activos y podés decidir en qué protocolo querés invertir o en qué, ¿verdad? A dónde querés depositar para hacer staking o dónde querés hacer farming. Entonces, la verdad que todas estas dApps no es que se van a ningún lado. O sea, hay unas que tal vez no tienen el volumen de usuarios o el volumen de transacciones, o hay un término que se usa, TVL, Total Value Locked. Entonces, tal vez el valor de todos los activos que tienen dentro de sus contratos ha bajado, pero siguen operando. DAOs, hay una DAO para cualquier cosa, o sea, hay... Pero, espérame, ¿cómo cambia el tipo de personas que están participando en este tipo de mercado versus antes en el mercado de alta? Como los creadores, ¿cómo cambia su forma de pensar sobre el mercado y sobre las cosas que están haciendo? ¿Y quiénes están también? Me imagino que cuando es de alta entra todo el mundo, sí. Todos los scammers, digamos, hasta ciertos scammers. Sí, entran bastante. En alta y en baja, ¿verdad? Eso nunca para. Y por eso siempre hay que tener cuidado y siempre... pues tener precaución de con quién hablar o con quién interactuar o en qué página web te metes y que conectas tu billetera, porque sí existen sitios que vos conectás y te chupan tu billetera, ¿verdad? Se pierde todo lo que vos tengas ahí adentro. Mira, creo que y eso se ve en la industria tech también. O sea, en tech ha habido bastantes layoffs este año, como que han cortado bastante personal. Creo que en blockchain siempre se ve que hay hiring, o sea, que siempre están contratando también, ¿verdad? Y yo creo que o sea, como te digo, se está construyendo, por ejemplo, todas estas herramientas que hace 2 años no existían, ¿verdad? Como herramientas para una DAO.
Hace 2 años tal vez no existían unas pocas. Ahora se están lanzando nuevas. Entonces ya como que ya se está buscando crear aplicaciones que ayuden al ecosistema o ayuden a facilitar el ecosistema. Es que una DAO opera diferente también a como opera una empresa tradicional. En teoría es descentralizada. Entonces se está creando un poco de eso. Creo que se están creando bastantes herramientas para el ecosistema. Herramientas para los creadores, entonces también. Sí, se están creando blockchains, Rodil. Hay blockchains que todavía no se han lanzado, que todavía, incluso que son nuevos lenguajes de programación para smart contracts, que están en testnet, digamos, donde no tienen todavía un blockchain operando en un mainnet, sino que solo puedes hacer pruebas y puedes estar como que probando si estás desarrollando algo. Juegos se siguen desarrollando, ¿no? O sea, no, creo que incluso están saliendo más plataformas, más metaversos. Creo que todavía no ha madurado todo el ecosistema. O sea, como que todavía de lo que hablamos hace un año, que te decías, mira, las DAOs, ¿verdad? Y los NFTs, que los NFTs igual, el volumen de los NFTs ha bajado bastante en este último año, no te voy a mentir. Pero aún así hay proyectos que les ha ido bien, ¿verdad? A pesar de estar en un bear market, un mercado bajista. Yo conozco proyectos de NFTs que lanzaron como Free Mint, como este otro proyecto que te estaba diciendo, que llegaron a estar en 2 Ethereum de floor price, digamos, o que como que... El precio de transacción por cada NFT, ¿va? Sí, y que ahorita pues ha bajado, obviamente, pero que el valor es mucho más de lo que fue cuando lanzó, y se lanzó en un mercado bajista. O sea que siempre hay comunidades, siempre hay personas. Incluso se habla de que el nivel de transacciones no es que ha bajado tanto, y que incluso se ve que hay siempre más billeteras entrando. Bueno, no sé si viste la semana pasada, por ejemplo, Donald Trump ya sacó una colección. Entonces eso... Que se vendió toda. Sí, se vendió toda. Y eran como 45,000. Entonces, imagínate... Una colección de NFTs, ¿verdad? Una colección de NFTs. Entonces, imagínate el onboarding que pudo haber traído eso de gente que tal vez no lo conocía, y que ahora, porque siguen a este brother, ingresaron al ecosistema. Se metieron correcto. Yo creo que ingresar al ecosistema es como tal vez lo que en el lenguaje económico, macroeconómico, se le llama como personas económicamente activas. O sea, entonces una vez que ya estás bancarizado en el sistema tradicional, en el legacy, una vez que ya estás bancarizado, que ya tienes un salario, sos una persona que interactúa en la economía de un país. Entonces ya sos considerado como un objeto, un número que puede generar cambios económicos, y que sos un potencial mercado. Lo mismo es aquí, ¿verdad? Cuando una persona que antes no había adquirido ningún tipo de criptoactivo y entra a través de, como las personas que vos decís que entraron, que tal vez por Donald Trump, por seguidores de él, antes no habían entrado, entran, compran su NFT y ya se vuelven personas económicamente activas en el ecosistema cripto, y pueden transar otro tipo de cosas. Entonces crece el mercado al que puedes llegar con productos. Sí. Y eso, como te digo, yo creo que ese es un reto. Lo vi en DevCon, se habla siempre en todos los eventos. De que más personas entren. ¿Cómo facilitamos la adopción de nuevos usuarios? La industria no se va para ningún lado, pero ¿cómo metemos, por ejemplo, a todas las personas que no están bancarizadas? Que se habla, por ejemplo, de aquí en Honduras, ¿verdad? Que siempre, no tengo una cifra exacta, pero que hay un alto porcentaje de personas que no están bancarizadas, que viven del día a día de su... Sí, en efectivo. Solo operan en efectivo. No utilizan el sistema bancario. Exacto. Entonces, sí, ese es un reto en general de la industria. ¿Cómo entran más personas que eventualmente van a entrar, pero cómo aceleramos esa adopción? Sí. Siempre ese es uno de los temas permanentes en tecnología. Cuando creas algo innovador, siempre es la pregunta: ¿cómo haces para que personas empiecen a entender esto que estamos haciendo? Que se les haga algo medio normal. Porque si te parece muy extraño, la gente lo rehúsa, ¿verdad? O sea, y
está de esto, de Crossing the Chasm, creo que tenemos un episodio aquí. O sea, siempre cuando hay un producto innovador, una tecnología, etcétera, hay una curva de adopción. Y los primeros son aquellas personas que tienen como esas tendencias bien curiosas de probar cosas nuevas. Y esos son los que vienen y empiezan a adoptarlo. Y le cuentan a los demás y eventualmente pues ya se crea un grupo de personas mayor que entra. Entonces ese es un tema permanente. Y eso se platicó bastante en Dev con esto de la adopción. ¿Y qué dirías vos, Caco, que fue... ¿qué dirías que es como en cuanto a concepto tecnológico que definió este 2022? En el 2020 y en el 2021 creo yo, y por lo que he leído, que DeFi tal vez fue como el concepto más fuerte que se metió, ¿verdad? Esto de finanzas descentralizadas. Sí. Ese fue como el concepto que estuvo en 2020 y 2021 que se desarrolló. ¿Qué creerías vos que en 2022 fue ese concepto, esa tecnología? Esa es una buena pregunta porque, como te digo, este año ha sido un mercado bajista. Entonces, más bien ha sido como un año escandaloso en el sentido de que, bueno, los casos que hemos hablado hoy, creo que bastantes de los proyectos igual están como que o han tenido que pivotear o buscar un nuevo modelo de negocio, o sea, buscar la sostenibilidad. Creo que hay todavía ciertos proyectos que especialmente NFTs, creo que muchos de ellos todavía no han encontrado como un modelo de negocio que sea sostenible para ellos. Pero no, se está viendo, innovaciones se siguen viendo. ¿Pero qué crees que fue lo más... como lo que más se solidificó, tal vez? Y que así como algo que sea... ¿Qué crees que sea? ¿DAOs, tal vez? Sí, las DAOs es que... Las DAOs, como te digo, han crecido porque ahora todo protocolo termina siendo una DAO. Toda DApp, DeFi... operan como DAOs. Y una DAO, para los que no conocen el concepto que lo desarrollamos en el anterior, es Decentralized Autonomous Organization, ¿verdad? O sea, es una sociedad, imaginemos una compañía, que tradicionalmente operan con una SA, una SRL. Esta es otra forma que opera fuera del sistema legal tradicional de momento, ¿verdad? Hay ciertas legislaciones que ya lo reconocen, creo que en Idaho, si no me equivoco. No, en Wyoming. En Wyoming, ¿verdad? Pero me imagino que eso fue hace un par de... unos 8 meses que me di cuenta, pero me imagino que hay de ver otras en este momento, ¿no? Fíjate que creo que en Estados Unidos, por lo menos, creo que es la única que sigue reconociendo a las DAOs. A las DAOs. Creo que utilizan es como una variación del LLC. Ya. Pero sí, y hay incluso DAOs que están constituidas como una sociedad normal. Y o sea, ¿qué significa que estén reconocidas por un país simplemente o por una legislación? Simplemente significa que si entre los socios que forman parte de esta DAO, que si no está reconocida, no pueden ir a un tribunal. Eso es lo único que significa. En cambio, si está reconocida, puedes llevar a alguien a un tribunal y puedes pelearte, digamos, en las canchas del Estado para que reconozcan XY, las reglas que se hayan determinado en la DAO, que se reconozcan para los socios y cualquier problema pues que se pueda resolver. Entonces creo que ese es como el tema de reconocimiento de un país. Y entonces cada DAO tiene, por ejemplo, cada uno opera diferente. Siempre utilizan blockchain. Por ejemplo, hay DAOs que operan que toman sus decisiones y quedan registradas en blockchain. Exacto. Como libre accionista, digamos, pero quedan registradas en blockchain. Queda todo registrado en el blockchain y el poder de decisión se basa en la cantidad de tokens que vos tenés, digamos, un token de gobernanza, ¿verdad? Entonces, viene el equipo o alguien y hace una propuesta para que se haga tal cosa o para cierta decisión que hay que tomarse. Solo se puede si tienes aquel token. Y solo las personas que tienen ese token de gobernanza o ese token pueden votar por esa decisión. Y entonces se busca un consenso a través de todas las personas que tienen ese token para ver si se toma una decisión de cierta manera u otra. Pues como un sí o no, ¿verdad? ¿Deberíamos de hacer esto? ¿Sí o no? Abren votación por X cantidad de tiempo y se hace lo que, en teoría se debería de hacer lo que la mayoría diga, ¿verdad? Creo que como todavía estamos en una etapa bastante temprana, creo que todavía no hay una descentralización total en las DAOs. O sea, siempre hay un equipo fundador que son los que trabajan y los que tienen que empujar el proyecto hacia adelante. Pero creo que se está como que desarrollando. Como te digo, hace un tiempo no existían DAOs o protocolos, por ejemplo, para compensación dentro de DAOs.
Ahora ya hay un dApp que se enfoca solo en eso y es como adaptándose al modelo de operación de una DAO. O para, por ejemplo, para pagarle a un miembro, a un colaborador de una DAO, para la toma de decisiones, para las votaciones, ¿verdad? Que solo te conectas tu billetera y ves si tenés esos tokens, escoges sí o no, y se hace. Y como te digo, cada DAO, hay DAOs para todo, hay DAOs de memes y hay DAOs de protocolos DeFi, ¿verdad? Entonces hay un rango tan amplio dependiendo del objetivo que pueda tener como DAO, cuál es la visión que pueda tener, ¿verdad? Y entonces ya tenés que ver todo lo relacionado, ¿verdad? Que, ok, si vamos a sacar un token, ¿qué tipo de token va a ser? Siendo como token de gobernanza o token de... ¿Qué sería el otro token? El token de valor. Sí, es que, vaya, incluso un NFT puede ser un token, claro, ¿verdad? O es un token. Es un token, ajá. Y el otro sería como de una moneda, como de como una moneda, un token de valor, ¿o cómo se le llama? Buena pregunta. Que sería como las acciones, básicamente, ¿no? Sí, ese es el de gobernanza, por ejemplo. Ajá. Ok, pero sí, correcto. Sería el de gobernanza. En el sistema actual, vos podés comprar acciones a través de la bolsa y esa misma acción puede llegar a ser como token de gobernanza y también el que puedes transar. Sí. Pero los tokens de gobernanza se pueden transar, ¿va? Y pueden adquirir mucho valor. Sí, claro. Es que todo lo puedes transar. Si están listados en un exchange, pues lo puedes transar ahí. Y se venden tokens de gobernanza. Es algo valioso. Sí, claro. Y su valor se mueve diferente que el token de la compañía normal, que como la moneda, digamos, de la compañía normal. Sí, definitivamente. Se mueve diferente. Sí, incluso hay tokens que el token de gobernanza es mucho más caro. Valor, más caro más valioso que un token, digamos, para transar o de utilidad o de lo que sea. De utilidad, correcto. El meramente especulativo, el que no tiene un derecho político, se le llama derecho. Como derecho político es cuando vos podés ser en una sociedad acciones preferentes y normales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, preferentes normales. Entonces, con unas tenés derechos políticos y con otras no. Derechos políticos quiere decir que puedes participar en la toma de decisiones y en las votaciones y ahí puedes tener hasta como clases, ¿verdad? Estos pueden participar en ese tipo de tomas de decisiones. Entonces, algo así. Eso es lo que es el token de gobernanza. Sí. Entonces, todas... sí, así operan, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de gobernanza que tenés, incluso, o sea, de las reglas de esa DAO. De las reglas de esa DAO, cuál es el nivel de consenso, digamos, cuánto tiene que pasar sobre un 50% o tiene que pasar sobre un 70%. O sea, ya definís todo. Y ahí escuchaba eso hablando de modelos matemáticos de democracia. Qué locura. Hay un término que se usa en blockchain que es las tokenomics también, ¿verdad? O sea, cuántos tokens vamos a tener, cómo se va a distribuir este token, de qué manera podemos usar para cierta parte de nuestra misión, cuánto le corresponde, por ejemplo, al equipo, cuánto le corresponde para mercadeo, cuánto le corresponde. Entonces ya tenés que... Sí, hay bastante matemática ahí involucrada y eso también influye y afecta en los precios, en la demanda, ¿verdad? Obviamente un token que se está emitiendo más y más y no se está quemando, o sea, se va a devaluar, ¿verdad? Entonces ahí también tenés que ver de qué manera, qué uso le vas a dar, ¿verdad? Si de qué manera se va a utilizar en el proyecto, en el ecosistema que vos estás trabajando y entonces de qué manera vas a permitir que también pues sea incremente su valor o se mantenga de una manera sostenible. Es como economía acelerada, ¿no? O sea, es ver todo un modelo económico que una computadora lo va a operar y ver la gente cómo interactúa con eso. O sea, es algo bien curioso. Y este mundo se mueve, creo que lo dije también ya, pero se mueve a paso acelerado. O sea, un día en el mundo cripto es, no sé, es como un mes en el mundo normal. Es como increíble al paso al que se va moviendo todo. Y... para cerrar,
¿te parece si nos compartís un par de proyectos que te parezcan interesantes? Ya sea de DAO, ya sea de... En general, como cosas que vos... Que te estén llamando la atención en este momento y que creas que tengan un... No para que la gente invierta ni nada que se parezca, sino más como... qué sé yo, gente que está haciendo cosas interesantes, tecnologías interesantes, aplicaciones interesantes, protocolos. No, hay proyectos... Por ejemplo, los Layer Ones, como te digo, son siempre van a tener que estar porque tienen que crecer sus ecosistemas. Cada uno de estos Layer Ones tienen que tener diferentes protocolos de DeFi como un Automated Market Maker se le llama cuando es un exchange descentralizado. Entonces la liquidez la va proveyendo la misma comunidad o el mismo ecosistema. ¿Cuál sería un PancakeSwap, por ejemplo. Yo empecé en Binance Smart Chain. ¿Y cómo se llama este otro? ¿Qué es lo que es? Que es el Liquidity Provider, creo que sea. Sí, el Liquidity Provider. Pero el proyecto Bueno, Uniswap es el de Ethereum, que es lo mismo. PancakeSwap es de Binance. Es de Binance Smart Chain. Okay. Pero la función que hacen es la misma, es poder hacer exchange de una manera descentralizada. Y sí, la liquidez de eso lo va proveyendo los mismos usuarios. Entonces, reciben una compensación por proveer la liquidez, aunque existe un riesgo, ¿verdad? El término que se utiliza es pérdida impermanente. Creo que es un concepto para otro podcast. De repente, si a alguien le interesa, en YouTube hay bastante de todo esto, pero vos tenés que proveer la liquidez para dos activos, los dos activos que se van, un par de activos que se puede cambiar. Usemos como ejemplo Bitcoin con Ethereum, ¿verdad? Que son entonces hay un par de liquidez que por cada Bitcoin hay X cantidad de Ether, ¿verdad? Entonces se tiene que... De acuerdo a la tasa de conversión. De acuerdo al precio de mercado en ese momento. Entonces se le llama pérdida impermanente porque si el precio de un lado de ese par sube y el otro baja, la diferencia. Y cuando vos quebrás ese par, ¿verdad? Porque tenés que poner igual de un par con el otro. Cuando vos quebrás ese par, ya no va a ser el mismo valor que vas a recibir de los dos porque siempre tiene que haber un equivalente de los dos en ese par. Creo que te lo puedo hacer más fácil usando USDT o un stablecoin como ejemplo. Entonces, por ejemplo, Ether cuesta $1,200 ahorita al día de hoy. Entonces vos querés proveer la liquidez para que la gente que tiene Ether lo pueda cambiar a USDT, o si tiene USDT lo pueda cambiar a Ether. Entonces vos haces un par donde digamos que voy a poner un Ether con 1,200 USDT, que es el precio de Ether en este momento. Entonces, par quiere decir que están igualados. Correcto. Entonces vos creas un token que es una mezcla de Ether con USDT en este caso. Uh-huh. Y los unís, ¿verdad? Y estás dando la liquidez para que cualquier otra persona se conecte al protocolo, conecte su billetera y si tiene uno Ether en su billetera, lo pueda cambiar a USDT. Y si tiene USDT en su billetera, lo puede cambiar a Ether. Pero ¿qué pasa si el día... se altera los precios, ¿no? Se altera el precio. ¿Qué pasa en segundos? Exacto. Entonces vos tenés ese par de un Ether a 1,200 USDT, y si el precio de Ether baja o sube... ya se rompió la relación. Ya se rompe la relación, pero tiene que haber ese mismo equivalente que vos metiste cuando creaste el par. Entonces siempre tiene que haber un Ether y el equivalente en USDT. En el nuevo cálculo. Exacto. Entonces vos, por ejemplo, si baja el precio y si digamos el precio de Ether baja a $800, cuando vos quebrás el par, vos vas a tener un Ether en un lado y $800 en el otro, en vez de los 1,200. Y por eso es impermanente, porque vos no perdés el valor hasta que quebres ese par. Y se quiebra cuando alguien solicita el exchange. Cuando vos como usuario lo quebrás o lo sacás de ese DEX, de ese... Que todo esto de una otra manera
sucede en el intercambio de divisas tradicionales, sucede de una otra manera todo esto, ¿verdad? Es lo que se da constantemente en las casas de cambio, en los Forex. Forex, pues creo que es el nombre de una compañía, no estoy muy familiarizado, pero es un lugar donde puedes comprar, especular de cambio con de divisas, cambio de divisas, dólares, etcétera. Se dan todo ese tipo de dinámicas de una otra manera, ¿no? Sí. Solo que aquí, como te digo, se están emitiendo nuevos... O sea, la recompensa que vos recibís por proveer esa liquidez es que te van a dar tokens de esa. Sí. Y es como al mismo tiempo estás diciendo, bueno, si estamos emitiendo nuevos tokens, lo que hablábamos, su valor probablemente disminuya porque... Por toda esta relación. Sí, pero sí, al final del día, yo como usuario soy quien está proveyendo la liquidez para otros proyectos y a base de eso estoy recibiendo una recompensa, ¿verdad? Entonces, la pérdida que puedes tener por proveer esa liquidez, en teoría se paga con la recompensa que te pagan en tokens por estar proveyendo esa liquidez. Eso es lo que hacen estos protocolos Uniswap y todo eso, juegan con todas esas dinámicas matemáticas y crean modelos que trabajan sobre todo toda esta dinámica. Esa es la esencia de DeFi en realidad. O sea, el staking, que es lo que hablamos, por ejemplo, al principio del Proof of Stake, que vos podés depositar tus activos o delegarlos para un validador para recibir una recompensa por eso. Está el farming, que es en vez de solo un activo, son dos, es ese par del que venimos hablando. Ajá. Y sí, esos son como los dos conceptos principales del DeFi. Qué interesante. Está así, hay otras cosas de bonding y otras cosas que también son puros experimentos, ¿verdad? E incluso lo que pasó con Luna, que fue un desastre, como te digo, eso se llevó también de encuentro otros protocolos y otros exchanges y todo lo demás, pero eso fue un experimento de un stablecoin algorítmico. O sea, que los creadores sabían que podía fracasar, ¿verdad? Porque sí, era una matemática automática de que cómo se iba a mantener el precio. O sea, esa mara estaba pagando en su momento, creo que era como 20% anual, que eso es algo que igual no lo ves en un banco localmente, ¿verdad? Pero tampoco... No es tan descabellado. O sea, 20% anual no me parece como... No cae en la categoría de too good to be true, digamos. No cae así como, esto... Exacto. Suena algo medio... Sí. ¿Cómo lo mirabas vos? ¿Cómo se mira en el ecosistema DeFi? Bueno, yo lo promoví en su momento. Yo decía, mira, si querés invertir y no querés arriesgarte, mételo aquí, porque era un stablecoin, en dólares. Pero ¿qué retorno es? ¿Qué rango de retorno dirías vos que ya es como medio desmedido? ¿En su mejor momento? No, es que cada uno es diferente. Yo me he metido en proyectos que pagaban miles por cientos anuales, ¿verdad? Y era como... y eso se le llamó el DeFi 2.0, ¿verdad? Que fue con todo esto del bull run y todo lo demás, que también son puros experimentos. Y bueno, era lo que te decía del DGen, ¿verdad? Que se mete a estos proyectos que creen que van a tener aquí gran... Y sí, pero tal vez... Pero por un momento determinado de tiempo, ¿no? Sí, tal vez sí funcionó al principio, ¿verdad? Pero eventualmente... Rápidamente es insostenible en realidad, ¿no? Exacto. Sí. Es que fíjate que a mí lo que siempre me ha resultado fascinante y aterrador al mismo tiempo, como todo, creo que ese siempre es como el duelo que está en tecnología e innovación, pero particularmente en esto, es que en realidad aquí lo que sucede con todo lo que es blockchain es llevar un montón de teorías económicas, de legales, porque hay muchos de estos dos componentes, economía y derecho, y las imprimís en la máquina. Entonces las tatuás en la máquina y es la máquina tomando las decisiones. Entonces la máquina es la ley. Básicamente lo que la máquina diga es la ley. Vos en el sistema no basado en la máquina, vos podés ir a un juez y el juez va a resolver haciendo uso de su humanidad, ¿verdad? Y tener los errores humanos en la humanidad. Pero ya aquí vos estás imprimiéndole. Entonces, si se imprimió un error, vas a tener ese error exponencialmente creando ese desastre.
mientras no se den cuenta, que es algo como lo de estos stablecoins algorítmicos, ¿verdad? Porque es el algoritmo que no va a parar, la máquina no va a parar. Exacto. O sea, y eso fue lo que sucedió. Lo que pasó, o sea, ellos estaban creo que con Bitcoin, con Terra, o sea, tenían ahí algo de que por cada Bitcoin que había en su bóveda se había... lo tenían representado de otra con su moneda. Estaba... como la relación de los pares que mencionabas. Sí, que estaba... O sea, sonaba bien en su momento, ¿verdad? Y hasta como que no. Hasta que algún momento... un momento que tronó y ahí se fue igual. O sea, Terra Luna, la moneda de ellos, en unos días estaba en $100, digamos, y en cuestión de 2 días eso se fue a cero. O sea, no te estoy diciendo que, o sea, se fue literal 0, 0, 0, 0, 0. O sea, no nunca 0, 0, bueno, pero sí 0, 0, 5, digamos. 0, no sé el monto exacto, pero fue un desastre. Después imagínate la gente, claro. O sea, alguien que vos venís y metas que te están diciendo, invertirlo en dólares o en un stablecoin y vas a recibir un retorno tal, y que vos pongas todos tus ahorros en eso y de un día para otro se desapareció. Sí. Ahí, bueno, con eso igual mirabas en Twitter, en Reddit, en todos estos canales, gente diciendo, hey, literal, estoy pensando en suicidarme. O sea, perdí mi vida, perdí todos mis ahorros, o sea, no sé qué hacer, no sé cómo voy a recuperarme de esta, y la única solución que tengo es el suicidio, ¿verdad? De eso se va a... O sea, se dieron casos. Creo que cada quien tiene que usar el raciocinio siempre. A veces. Sí, y eso es lo que siempre se dice. Si vas a invertir en esto, nunca invertas más de lo que estés dispuesto a perder. Claro. ¿Verdad? Eso es como, así como dijiste al principio, esto, nada de lo que se diga aquí es un consejo financiero. Otro de lo que siempre se dice es, haz tu propia investigación, ¿verdad? O sea, como que no tomes una decisión por lo que yo te estoy diciendo, sino que investiga, tómate tu tiempo, métete a, ¿verdad?, a la página web, métete a los Discords, a los Telegrams y todo, y hace vos tus conclusiones si vale la pena invertir o no en cierto proyecto. Sí. ¿Y dónde la gente puede seguirte algo de lo tuyo? ¿A dónde los mandamos? ¿A Twitter? ¿A dónde quisieras mandar a la gente? Sí, la verdad que Twitter... ¿Estás más activo en Twitter ahora? ¿O cuál es la red que más usas? Sí, Twitter, definitivamente. Twitter y Discord son las que más uso. Ok. ¿Y en Twitter cómo te pueden encontrar? Como JR Bermúdez. Ok. JR Bermúdez. Ese es mi Twitter personal, digamos. Gracias por tu tiempo. No, gracias, Rodil. Siempre un placer hablar con vos. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.